106.5. Son las 9:41 minutos. Estamos conversando con el candidato presidencial el PLD, el ingeniero Ramés Segura. Vamos a saludar a Huáscar Martínez, diputado al Parlacén. Ese debe ser el coordinador miembro del técnico Comité de su proyecto, Central Martínez, del uno de los PLD, mejores técnicos que tiene el PLD. Y enlace de la provincia Sánchez Ramírez. Entonces, Ramés, nos decía que estuviste conversando con el ingeniero Antún. Exacto, sobre... Después quiero que tratemos, pues no nos queda mucho tiempo, el tema eléctrico. Okay. Bueno, en la conversación con el ingeniero Antún, pues estuvimos mirando las bondades, ¿verdad?, de este proyecto. Ahora, ¿qué ocurre? Que un banco de exportaciones tiene que estar enmarcado dentro de una política general de exportaciones del Estado Dominicano, no simplemente del gobierno, sino del Estado Dominicano. Y en esa política de importaciones, bueno, de exportaciones, los empresarios que se dedican a la exportación de bienes y servicios, pues también deben jugar un papel de importancia. Procurar que cualquiera de estas cosas, de estos estamentos, no sea violatorio a la Constitución y a las leyes establecidas en el país y que conduzca a esta política de exportación que yo estoy diciendo que es imperativa para el pueblo dominicano. Porque si nosotros seguimos siendo una sociedad de consumo a lo que nos están siendo sometidos, pues nosotros no vamos a tener cómo solventar incluso las necesidades de divisas que nosotros tendríamos para importar bienes y servicios, y pararíamos entonces en una espiral de endeudamiento progresivo. Entonces, yo creo que efectivamente esta política de exportación que habíamos visto, por ejemplo, en la parte de la agricultura, yo estaba diciendo que uno de los males principales es la falta de titulación de terreno para los parceleros, la reforma agraria. El misterio del capital, Hernando de Soto, ahí está lo que hay que hacer. Y por lo tanto, no tenían capacidad para ser objeto de crédito en la banca. Y había que arreciar con ese programa de titulación, había que arreciar con el programa de garantías de un seguro agrícola, de asesoría. ¿Está de acuerdo con el proyecto o entiende que el proyecto...? Yo estoy de acuerdo con el proyecto, perfecto, pero entiendo que el proyecto debe consensuarse, debe ponderarse, discutirse, porque evidentemente que, si ustedes recuerdan, la Corporación de Fomento Industrial tenía también un banco, no sé si recuerdan en el pasado. Sí. Ese banco fue eliminado. ¿Cómo se llamaba ese banco? Bueno, Banco de Fomento. Le estoy preguntando con toda la mala fe del mundo. ¿Cómo se eliminó? Banco de Fomento de la Exportación. Bueno, estaba ahí según la ley. Eso se eliminó después. Sí, pero nunca se llevó. Nunca se llevó a hacer algo. Pero también tenemos el CIRD para la política de exportación. Es decir, el país está desarrollando esas ideas desde hace mucho. Pero tú estás de acuerdo que el 10% de los fondos de las AFP sean depositados en ese banco. No necesariamente estoy en eso. Estoy hablando de la parte genérica del principio. No, pero yo digo, esa parte, ¿tú la compartes? No lo he estudiado, no he estudiado a fondo esa parte. Lo que te quiero decir es que la idea es una especie como de Exim Bank, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el BNDES en Brasil, el Exim Bank en Estados Unidos. Es algo así que se quiere hacer. Son cosas de esa naturaleza que tienen que darse para poder fomentar la exportación de bienes. Bueno, yo voy a aprovechar el tiempo porque Julio dijo que queda poco para hacer dos preguntas. Precisa y concreta. ¿Por qué el tiempo se va tan rápido cuando es que son muy interesantes las cosas? Rápido, usted tiene mucho que decir, usted tiene que venir como 50 veces. Puede hablar de todo, hermano. Mire, no, porque yo levanté la mano primero, tú vas después. Mire, ingeniero, yo quiero la opinión suya como precandidato presidencial sobre dos temas fundamentales de la sociedad dominicana. El primero es su opinión con relación a la sentencia y la consecuente ley de naturalización y el plan de regularización. La sentencia es un tema superado. No, déjalo que opine. Y segundo, hay algo, ingeniero, que yo como dominicano lo llevo clavado, como cuando a Jesús lo clavaron en el costado con la lanza, y es que a Coyentri se le pagan $4 millones mensuales sin pasar por go, sin dar un golpe. Es lo que más se parece a la AFP, la mafia de Coyentri, porque para mí es una mafia. Bueno, entonces yo quiero la opinión de usted con relación a esos dos temas. Sobre la ley de naturalización, como resultado de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, yo creo que lo que hizo el presidente de la República, el compañero Danilo Medina, fue lo correcto, porque ahí había
esa ley era una expresión de soberanía del Estado Dominicano, pero también había un lado humanitario. Este hombre leyó a Luis Pie, el cuento de Juan Bosch. Se debía hablar de eso y no se le podía pasar por encima de eso. Problema humano, y efectivamente la sensatez se impuso. Ya eso es una cuestión, como dice Julio, bastante superada. El caso de Coyentrix. Ahí sí tú sabes de eso. Por ejemplo... Uri, tú eres cristiano. ¿Especialista en tema eléctrico? Hay que decir... Y el otro no sabe. Hay que decir que esa planta fue negociada en un concurso público, ¿verdad? Que se hizo en junio del año 1997. Si yo hubiera estado en la administración de la CD, yo no habría escogido esa solución. O sea, tú no eras en la CD en ese momento. No estaba en la CD. Estaban Celso Marrancini y Tenito Clemontaz. ¿Cómo? Sí. Porque Marrancini era el presidente del Consejo de Administración. Ah, Marrancini estaba ahí. Coño, sí, era el presidente del Consejo de Administración. ¿Y qué fue lo que yo dije el otro día? No, yo pensé que era relajando. Pero claro que sí. ¿Relajando? Sí, pero ¿quién era el que estaba al frente de la CD? Temito, pero Marrancini era el presidente del Consejo. La CD se rige por un Consejo de Administración. Está bien, entonces el Consejo es que decide qué planta se va a contratar y las formas. El Consejo aprueba o rechaza. ¿Y quién propone? El director. Entonces, no. Eso fue una decisión política del gobierno. No. Y todo ello jugaron un rol. Sí. Si yo hubiera estado en el lugar de ellos, no tomo esa decisión porque ¿por qué? Del gobierno de Balaguer se había heredado Smith & Enron la construcción de Itabo 3 e Itabo 4 de 125 megavatios cada una. Esas plantas tenían un crédito FAS del gobierno español, 40 años para pagar y 7 años de gracia y 1.4% de interés anual. Un crédito, como yo le llamo, concesionario. Y esas dos plantas de carbón eran 250 megavatios, que ya estaban aprobados y estaba todo listo y estaban los contratos. Entonces, en lugar de preferir estas dos plantas de carbón, en aquel entonces, en el 97. En el 97, que se iban a empezar de una vez, entonces se prefirió hacer un concurso para hacer un PPA a 20 años. Y las plantas iban a ser... Es un expediente lo que usted está diciendo. Propiedad del Estado Dominicano. Porque aquí hay que saber la verdad. Pero batemos precio y va... yo no tengo que ver con eso. Vamos a invitar a Temo ese para que PPA que se hizo a 20 años no es que era malo en sí. Porque lo que pasa es que se tomó como base para el contrato el gasoil. Y el gasoil estaba muy barato en aquel entonces e inmediatamente la planta se construyó, ya el gasoil había subido de precio y ese precio base se había disparado y la planta comenzó inmediatamente. O sea, ellos no podían analizar el mercado a futuro, como hace la Barrick. Incluso el cierre de ¿sabe cómo va a costar el oro dentro de 20 años? La Barrick el cierre de esa planta se llevó 18 meses, eran 264 millones de dólares. 200 y le hemos pagado más de 700. Y se llevó 18 meses. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay que respetar, ¿verdad?, los criterios del gobierno del presidente Leonel Fernández en el año 1997 para agregar más megavatios, pero la forma en que se hizo eso no fue la forma. ¿Usted cree que en la negociación de Coyentrix hubo beneficio? ¿Alguien se ganó unos cuartos ahí para dañar al Estado Dominicano? Bueno, no lo sabemos, pero lo que se puede ver es que evidentemente no fue la posición más feliz que se tomó en aquel entonces. ¿Quiénes son los dueños de Coyentrix? ¿Quiénes son los dueños de Coyentrix? Para uno saber, para que el pueblo sepa. Ha cambiado mucho de dueño. Ahora mismo, ¿quiénes son los dueños? No hurgue mucho en los dueños de ahora los dueños de Coyentrix en este caso son, ¿quiénes son? La empresa Interenergy, que encabeza Rolando González Bonster. Anda el diablo, coño. Y el grupo Vicini, que tiene una proporción también en ¿quién? El grupo Vicini. Con relación a la construcción de las plantas a carbón. Y yo no puedo preguntar qué. Coño, pero lo tienen todo, no joda. Adelante. Escúchame. No, pero ven con tu pregunta. Nosotros somos empleados del grupo Vicini, el gobierno, todos nosotros. El grupo Vicini te dije que no investigue mucho. Dale, Melton. Ni que políticos, son empleados de los grupos económicos, no tienen control de nada. Usted que estuvo en la CDE y se opuso a los contratos indefinidos de los generadores, a mí me consta. Yo me voy a parar de esta maldita dijo aquella vez que lo firmó por un compromiso de partido o una imposición. Un asunto de Estado. Un asunto de Estado. Su partido. Sí, un asunto de Estado. Lo voy a aclarar. ¿Usted cree que el pacto eléctrico debe pasar ahora por la revisión de esos contratos?
el pacto eléctrico que se piensa hacer para poder salir de esta diablura, de este demonio que tenemos encima? Sí, mira, el pacto eléctrico es algo que no debería ser complicado. O sea, lo que se tiene que hacer es un estudio de requerimiento de energía para el futuro. Que eso incluso energía barata. Yo lo hice, de energía barata. ¿Usted lo hizo? Energía de costo mínimo. Ese estudio yo lo hice el año pasado. ¿Se lo sabotearon? Ajá. Yo lo tengo del año pasado, lo hice yo mismo. Pero explique que se lo sabotearon. Entonces, en función de ese estudio de requerimiento para el futuro, entonces vamos a ver el estudio de la oferta. De una oferta que garantice el costo mínimo para el país. Y en esa oferta, al día de hoy, está basada en plantas a carbón, plantas de gas natural de ciclo combinado, energía alternativa, por ejemplo, como eólica, y posiblemente en el futuro energía solar, energía hidroeléctrica, entre otras. Y entonces, ahora, la forma en que esa energía debe producirse para llegar a la población más barata, pues evidentemente que debe ser discutida, porque de ninguna manera se debería aceptar condiciones onerosas para la compra de esa energía, sino que yo estoy de acuerdo con que el sector privado juegue un papel muy preponderante en el pacto eléctrico y en lo que se llamaría, digamos, la política energética del futuro. Pero estoy hablando, digamos, de ganancias razonables dentro de un contexto de competitividad, porque la electricidad en la República Dominicana tiene una doble condición. Por un lado, es una mercancía que se compra y se vende y está sujeta al libre juego de la oferta y la demanda. Debería estarlo. Y por otro lado, también es un servicio público de primera necesidad, que está puesto así por ley, la ley 848 del 23 de febrero del año 1935. Entonces, evidentemente que, Melton, yo firmé esos contratos por un asunto de Estado, porque a mí me gusta ser coherente con lo que he decidido hacer. El día que el presidente Leonel Fernández me designó... ¿No estaba de acuerdo? Sí, oye bien, el día que el presidente Leonel Fernández me designó, el día 27 de febrero del año 1998, al frente de la CDE, me pidió dos cosas en su despacho. Se quedó conmigo y me dijo: yo quiero que tú mejores el sector eléctrico a como dé lugar, porque hay una situación, ¿verdad?, crítica. Y lo segundo, yo quiero que tú ayudes o colabores con la CREP, la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, en la capitalización de la CDE. Y yo me comprometí con las dos cosas. Ahora, la capitalización no era mala en sí mismo, lo malo fue la forma en que se llevó a cabo ese proceso. Y yo hice serias observaciones a la forma la negociaron? ¿En la CREP? ¿Y en la CDE? En que ese proceso se desarrollaba. Hice muchas observaciones, esas observaciones no fueron atendidas, y al final yo exigí, para firmar los contratos, un decreto del presidente de la República y la responsabilidad también en una carta de la CREP. La CREP se responsabilizó frente a mí, yo tengo el original de esa carta, por el borrador. De Antonio Sacona. Sí, el contenido, el alcance legal y las repercusiones de esos contratos. Y también el presidente avaló esa carta de la CREP en ese decreto y me autorizó para que yo firmara en función de esas prerrogativas de la CREP que están contenidas en el artículo 2 de la ley 141-97, que crea la Comisión de Reforma de la Empresa Pública. Ahí está mi posición. Yo actué como mandatario de una situación de Estado que ya había sido definida y había dado mi palabra sobre la base de eso. ¿De acuerdo? Correcto. Bueno, señores, pues muchas gracias al ingeniero Radamés Segura. Son las 9:55 minutos. Gracias al ingeniero Radamés Segura y a todo el equipo que le acompaña. ¿Qué hace usted este fin de semana? ¿Qué actividades tiene? Bueno, tenemos, por ejemplo, mañana vamos a estar en la provincia de Espaillá, en un recorrido que tenemos ahí desde las 10 de la mañana. Tenemos también el sábado recorridos en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Y el domingo también tenemos una serie de actividades para culminar, digamos, los últimos 3 días de la semana. Ahora yo estoy teniendo actividades prácticamente todos los días. ¿Por qué usted dice que lo de Danilo no está cerrado, no está definido? Lo de Danilo, la posición de Danilo electoral. ¿Por qué usted dice eso con tanta seguridad? ¿Usted cree que hay gente que está intentando que Danilo continúe en el poder más allá del 2016? Sí, yo creo que sí, que hay gente que está haciendo eso. ¿Con quiénes? Incluso del mismo sector del presidente Danilo Medina.
¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, hay gente que está haciendo... Yo apoyo que Danilo siga. Danilo lo está haciendo bien para cambiarlo. Yo quería, si tenía tiempo, usted hubiera podido... Yo le doy mi turno. De 5 minutos hacer una pequeña... 5 minutos, Julio, vamos a hacerlo. Julio. Es más, 3, Julio, 3. Sí, bueno, breve, porque tenemos una hora. Yo tenemos hablar de una pauta comercial. De 2 circunstancias que a mí se me están presentando favorables. Vamos a ver. ¿Cómo no? La primera... Julio, un hombre magnánimo. Circunstancias que se me presentan favorables. La primera tiene que ver con los gobiernos. Y esto es muy interesante. Con los gobiernos. Los gobiernos. Y la segunda tiene que ver con el partido. Ok, vamos a ver. En la primera, vamos a comenzar con el referente histórico. Y empezamos con Leonel Hipólito. Mucha gente veía que a finales del año 2003, Leonel le ganaría las elecciones a Hipólito Mejía. ¿Cómo fue? Pero habían otros que se preguntaban, ¿cómo es posible que le vaya a ganar las elecciones? Si Hipólito Mejía es el presidente de la República, tiene 29 senadores, tiene casi todos los diputados y tiene los ayuntamientos. Todo. Entonces lo que ocurría era que la gente estaba comparando el gobierno de Leonel 96-2000 con el gobierno de Hipólito 2000-2004 y la gente concluía que ese gobierno había sido mejor. Exacto. Y la gente decidió o quería volver a lo mejor porque no estamos preparados para retroceder. Y efectivamente en mayo del 2004 Leonel arrasó con Hipólito. Ahora, un segundo referente que se presenta, esta vez dentro del PLD, es Leonel Danilo. Correcto. Cuando uno compara el gobierno de Leonel 2008-2012 con el gobierno que está haciendo Danilo para el periodo 2012-2016, aunque solo han transcurrido apenas menos de 2 años, ¿verdad?, de ese gobierno, uno nota que hay mucha gente que no quisiera volver al esquema de Leonel. Correcto. Entonces, desde ese punto de vista, Danilo sería el candidato más ideal para las elecciones del año 2016, cortado a esta fecha. Ahora, como la Constitución de la República prohíbe eso, lo que uno puede hacer en este momento es tomar el estilo de gobierno de Danilo, tomar su plataforma de gobierno en el área social y tomar incluso su personalidad. Y con esas 3 componentes, preparar un modelo y poner al lado de ese modelo a todos los precandidatos. Coincidencialmente, yo estoy más cerca de ese modelo que los demás precandidatos. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Radamés Segura, precandidato presidencial del PLD. ¡Cambio fuera!